Bueno, bienvenidos a la unidad número 9. Tenemos que ver muchas cosas, de la maqueta a la prueba de impresión, todo aquello que comprende desde que terminamos un poco el storyboard hasta que vemos la prueba de impresión del libro. Aquí hay diferentes caminos que podemos tomar, es decir, no estamos hablando solamente de edición tradicional. Veremos los diferentes caminos que podemos recorrer con el álbum o con nuestro proyecto. Quería comentar una cosa antes, que es sobre el otro curso, Crecer como Ilustrador, que se trata de un curso un poco más, no es que sea práctico, sino que es un curso que cada elemento necesita mucha práctica, que es muy diferente. Es decir, este curso, construir un álbum, se trata de elementos que yo creo que hay que saber, que hay que tener en cuenta al menos a la hora de trabajar. Y el otro se trata de procesos que hay que seguir, pero hay que seguir machacando, es decir, hay que repetirlos en continuación hasta que encontremos esa calidad necesaria para hacer un álbum de calidad. Bueno, vamos a ver primero la maqueta, ¿de acuerdo? Podemos diferenciar entre maqueta física y maqueta digital, es decir, la maqueta física la que podemos imprimir y tenemos en nuestras manos, y la maqueta digital es la que usamos en el ordenador. ¿Para qué sirve una? ¿Para qué sirve otra? Esto es importante. Bueno, primero, la diferencia entre storyboard y maqueta. El storyboard sería la secuencia del libro que nos sirva a nosotros para construir la maqueta, ¿de acuerdo? No es algo que tengamos que enseñar. No se construye el storyboard para hacer la maqueta, se construye el storyboard para crear una secuencia y para ver que funciona esa secuencia. Y más tarde eso desemboca en una maqueta, que eso sí que sería la maqueta que nosotros enseñamos a un editor, enseñamos a un agente o enseñamos a la persona que queramos vender o darle una salida al proyecto, como puede ser un concurso. Esa sería la maqueta. La maqueta física nos sirve para establecer también, como hemos visto, el tamaño, es decir, si esa maqueta, por ejemplo en este caso de este libro, ¿de acuerdo? Yo he impreso dos maquetas de diferentes tamaños para ver cómo el libro se lee en mis manos, es decir, cómo lo paso, si es muy grande, si es muy pequeño, cómo se ven las ilustraciones. Por eso recomiendo imprimir, si es posible, varias versiones y ver cuál es el tamaño adecuado de ese libro, porque yo creo que cada libro pues tiene un tamaño que es perfecto para ese libro. A veces muy pequeñito, a veces grande. Depende un poco no solamente de las ilustraciones, también de cómo fluye el texto, de cómo se lee la secuencia, de cómo se siente el libro en las manos, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante tener la maqueta física. También si vais a ferias o si mandáis a concursos, mandarla física, porque es importante. La digital, una vez que tengamos el storyboard, tengamos la maqueta digital, que sería un storyboard bien construido, es decir, que sea legible para otras personas, no solamente para nosotros, con algún color, la maquetación del texto. Pues esa maqueta digital, visto que se puede mandar ahora mismo a cualquier editor al mundo, pues la usamos para eso, para mandarlo a través de un Dropbox, de un enlace. Después veremos las diferentes maneras de mandar a un editor y de cómo presentarse a un editor para mandar un proyecto a un editor o a un agente. Bueno, para el tema de las ilustraciones finales, varias cosas para tener en cuenta. La primera son los márgenes. De acuerdo, hay que dejar un poquito de margen, no mucho, para el corte del libro. Varía entre 0,3 y 0,5. Este, por ejemplo, tiene 0,5 aquí, ¿de acuerdo? Y después se ha reducido, como veis aquí, a 0,3. ¿De acuerdo? Este sería el margen aquí sería donde corta el libro. Esa parte no viene impresa en el libro. Si le dais demasiado margen al libro, es posible que rompáis la composición, ¿de acuerdo? Por eso no se da más de 0,5. No le deis más de 1 porque sería absurdo. Os cambiaría toda la composición. En el tema de los colores, bueno, sabéis que la impresión está hecho en los 4 colores CM y K, ¿de acuerdo? Y por lo tanto hay que ajustar en el Photoshop, ajustarlo vosotros, ajustar los colores y los perfiles, que os lo pondré como se ajustan,
para ponerlo perfectamente para la impresión, ¿de acuerdo? Eso hacedlo vosotros, no hagáis que lo haga el editor, porque realmente no, incluso los grandes editores no saben hacerlo bien, ¿de acuerdo? Haced siempre, preparad vosotros vuestras imágenes para la impresión. La tercera cuestión es, bueno, los pantones, que veremos cómo, este por ejemplo es un libro impreso en Pantone, ¿de acuerdo? Este amarillo está impreso en Pantone. Este también. Este rojo no existe en impresión CMYK, ¿de acuerdo? Se añade una impresión más. Este rojo. ¿Veis? Como es bastante brillante. Esto veremos también cómo hay que ponerlo en una capa en Photoshop, ¿de acuerdo? Porque se imprime aparte. Se imprimen los 4 colores y después los pantones aparte. 4 colores, un pantón, 2 pantones, 3 pantones, todos los que se quieran, pero siempre en capas separadas. Bueno, otras cuestiones serían, aparte de los perfiles, que los dejo indicados, los perfiles que tenéis que usar para la impresión, sería el contraste, ¿de acuerdo? Voy a poner también un enlace sobre cómo contrastar bien. Depende del tipo de contraste que queráis hacer en el libro, pero como referencia usad siempre el blanco, si el blanco es el blanco impreso de la página, y el negro, ¿de acuerdo? Estos serían vuestros dos puntos de referimiento para ver qué tipo de contraste tenéis en la página, tenéis en vuestra imagen, perdón. No siempre se llega al negro, ¿de acuerdo? Puede tener un contraste mucho más bajo, y eso depende de cada uno. No todos quieren un contraste muy fuerte en los libros. Bueno, vamos a una cuestión un poco polémica, que son las alternativas a la edición tradicional. Las diferentes salidas que tiene el proyecto álbum. Bueno, el proyecto álbum es la expresión íntima de una idea, es una joya de literatura infantil, yo creo. Es una maravilla trabajar en el álbum, pero a partir de que tengamos el proyecto casi terminado, entrarán en juego muchos factores que poco tienen que ver con esto, ¿de acuerdo? Yo voy a dar mi opinión y lo que yo creo, lo que yo considero que se debería hacer para darle una salida, pero está en vuestra mano elegir este camino. Así que ya sabéis que a partir de ahora pues entra en juego la suerte, qué libros quiera el mercado, es decir, el lector cómo aprecia vuestro proyecto, cómo se encuentran los editores con sus ventas, es decir, muchísimos, no os podéis imaginar, muchísimos factores que poco tienen que ver con esa expresión íntima de una idea que puede funcionar hoy perfectamente y mañana no, y al contrario. Bueno, mi opinión es que la edición tradicional le hace mucho bien al libro, es decir, para el creador le das esos puntos de vista que yo creo que el creador necesita para acortar ese espacio entre el proyecto libro y el lector, ¿de acuerdo? El editor tiene una visión mucho más amplia de librerías, de bibliotecas, de distribución, de lo que se puede vender ahora, del público, y el editor sabe un poco más de esto que no el autor, que es un poco ajeno en su mundo, yo creo, a estas cosas. Por eso yo creo que enfrentarse a eso, aunque duela un poco, le hace bien. Hay otras posibilidades que ahora veremos, que también influyen, pero de una manera diferente al proyecto, ¿de acuerdo? De una manera, seguramente crea una educación en otro tipo de procesos que no están conectados con el lector, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos. Bueno, por ejemplo, hay un libro que se llama Selma, ¿de acuerdo? Jutta Bauer, que Jutta Bauer hizo para sus amigos unas navidades. Ese libro lo vio un editor, lo compró y ahora es un bestseller. Hay otro proyecto que se llama Las historias de niñas rebeldes, seguramente lo conocéis, que no tuvo un editor tradicional porque nadie lo quería. Se hizo un crowdfunding y ahora vende millones de copias en todo el mundo, ¿de acuerdo? Son ejemplos de las salidas que tiene el álbum de diferentes maneras. Lo más importante, yo creo que el único punto en común con estas dos historias es que esos proyectos estaban hechos con el corazón, con el alma, estaban hechos realmente con personas que querían hacerlo y querían dar una salida como sea.
el camino que encontraron fue diferente, y el camino que encontraréis vosotros y que encontraré yo también será diferente. Lo importante es que pongamos el alma, que pongamos todo nuestro corazón en hacer el álbum, porque realmente yo creo que el álbum es un legado que queda para nuestros hijos, para nuestros nietos. Es algo que nos sobrevive en el tiempo, es así. No quiero ponerme místico, pero es así. Entonces esa expresión íntima de una idea, si la hacemos bien, yo creo que es algo de nosotros que se quedará aquí en la tierra. Bueno, vamos con la autoproducción. La autoproducción yo creo que es muy interesante. Si hemos aprendido parte del proceso editorial tradicional, experimentar con la autoproducción lo encuentro súper interesante. ¿Qué proyectos pueden servir para la autoproducción? Es decir, ¿cuáles son los proyectos que podemos pensar que sean autoproducidos? Bueno, en mi opinión, serían los proyectos que primero no tienen una salida comercial clara, es decir, no sabemos exactamente para qué sirve o cuál es la finalidad de ese proyecto. No que tenga que tener una finalidad, pero no sabemos bien dónde se podría poner en la librería. Son proyectos un poco especiales, ¿de acuerdo? Y que igual no han tenido una salida, es decir, ningún editor los ha querido y nosotros creemos realmente en ese proyecto. En ese caso yo creo que la autoproducción es muy interesante. Os voy a enseñar algunos proyectos. Quiero comentar también que hoy en día, con las técnicas de impresión a distancia, es decir, mandando el archivo a diferentes empresas, crean el libro, crean una serie de copias que puede ser de 50 hasta 1000 o 2000 o 5000, con un coste bastante reducido. ¿De acuerdo? Entonces las posibilidades también con la manipulación del papel, de la impresión, de los troqueles, pues se han reducido muchísimo los costes. Voy a enseñar algunos. Por ejemplo, esta es una autoproducción que he comprado a Violeta López, ¿de acuerdo? No sé por qué no tiene una salida comercial realmente, pero como veis es un juego donde se mezclan los roles de los hombres y las mujeres, ¿de acuerdo? Yo lo encuentro bastante comercial, pero no sé por qué no se ha comercializado. Es muy bonito, impreso en 3 tintas, me parece, o 2 tintas, 2 tintas. Y como veis, aquí podéis cuidar la impresión, cuidar el packaging, porque es un producto vuestro y vosotros elegís el coste, elegid qué tipo de impresión queréis. Es decir, es descubrir también todo un proceso que va desde preparar los archivos hasta imprimirlo, distribuirlo, ver a quién lo podéis vender, o si es un regalo, si es para la familia, depende. Este proyecto también está autoproducido, son proyectos de Komagata, que es una producción mucho más cara, tiene una distribución a nivel mundial, pero es autoproducido, ¿de acuerdo? No sé si conoces Komagata, pero es muy interesante también. Esta es una autoproducción también de una pequeña... Existen pequeñas editoriales que autoproducen, es decir, que hacen, por ejemplo, hacen 50 copias, le dan al autor 20, o hacen 100 y le dan al autor 50 y el resto las venden. ¿De acuerdo? Este es de Philip Giordano, impreso a 2 tintas, adelante y detrás. Vamos a ver el número de copias para así os hacéis una idea. De acuerdo, son 70 copias, ¿de acuerdo? 70 copias. Este formato se llama Leporello, que os escribo cómo hacerlo porque es muy sencillo. También se usa para situaciones en las que es más difícil la impresión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta en acetato. También interesante, es una especie muy conceptual. Entonces son álbumes que tienen menos salidas quizá comercialmente. Os voy a enseñar este también, de Celia Sacido, se llama El Duelo.
Veamos si lo abro bien, porque me equivoco siempre al abrirlo. Así yo creo. No, perdón. Así. Así. Es un duelo, ¿de acuerdo? Y aquí está el baño. Muy interesante también. Bueno, este sería algunos ejemplos de autoproducción. Como veis, lo podéis hacer por diversión, lo podéis hacer porque queréis hacer un proyecto, lo podéis hacer porque queréis regalarlo como Utah Bauer a amigos, lo podéis hacer por promoción. Es decir, hay muchos motivos por los que la autoproducción es muy interesante. También experimentar con este tipo de manipulación de papel, de impresión, creo que es muy interesante, que va desde la impresión a pocas tintas, a impresiones como serigrafía. Es decir, se pueden hacer muchísimos experimentos. Yo recomiendo tener, como decíamos en las unidades anteriores, no enfrentar de manera frontal el proceso creativo, sino también jugar, escribir, hacer autoproducciones. Es muy interesante porque estimula muchas partes que a veces están dormidas en nosotros mismos como creadores. Bueno, otra opción sería el crowdfunding, ¿de acuerdo? Que sería una opción también interesante, es decir, para proyectos que sean igual un poco más caros de producir, que necesitéis o queréis hacer un número de copias mayor. Entonces podéis establecer un número de copias en crowdfunding e intentar financiarlo a través de primero amigos y después personas que se interesan. Y podéis, pues bueno, ya sabéis cómo funciona, podéis dar premios, podéis regalar diferentes impresiones. Es decir, las posibilidades son muchas y hay proyectos tan exitosos como Rebel Girls, o un libro que hizo Javier Zavala, o otro que hizo Jorge González sobre su trabajo. Son muy interesantes. En este caso sí que necesitamos una buena red social para poder promocionarlo y que se distribuya bien primero entre amigos, después entre familiares y después en esos diferentes niveles, que llegue un poco más de personas diferentes, porque si no tenemos esa red social es muy difícil que crowdfunding promocione por ti el proyecto. Bueno, después tenemos los concursos. Los concursos los encuentro súper interesantes, y también establecería este matiz que es ¿por qué hacer concursos? Yo haría concursos con los primeros álbumes, yo creo, porque son un rodaje muy bueno para que tú entiendas en qué está fallando, para que tú sepas en qué. Si tengo que trabajar más en personajes, tengo que trabajar más en escribir, tengo que trabajar más en la secuencia de página, en el tema, que no encuentro un tema adecuado. En ese caso, el concurso primero te da una fecha, es decir, sabes que el 15 de mayo, o el día que sea que tienes que entregar, ese día sea como sea, igual que un trabajo, tienes que entregar el proyecto. Y entonces te crea esa meta, que es muy interesante para los creadores. Bueno, es muy interesante, es necesaria para los creadores. Si no habéis hecho todavía un álbum, os recomiendo que empecéis con los concursos, porque hay muchísimos concursos muy interesantes. Entiendo que es difícil ganar, no es fácil ganar, pero aquello que os proporciona, que os da, es muy valioso. Es decir, si tenéis un poco de capacidad autocrítica, ¿de acuerdo? No lo toméis a mal, sino vedlo como una parte del proceso de crecimiento, y os ayudará mucho en el crear el siguiente en un nivel superior, hasta que encontremos ese nivel con el que estemos satisfechos con nosotros mismos. Bueno, vamos allá con las pruebas de impresión. El editor, antes de imprimir, os mandará estas páginas, ¿de acuerdo? Que se llaman pruebas de impresión. Como veis, está en el tamaño real de la impresión del libro, y es una copia exacta de cómo serán las páginas del libro, ¿de acuerdo? Tenemos que mirar el gramaje, a ver cómo es el tacto del papel.
Tenemos que mirar también los colores, si los colores están bien impresos. Podemos comparar con el original. Por si algún color se ha quedado bajo, hay que aumentarlo. Como veis, aquí tenéis las diferentes escalas de CMYK, ¿de acuerdo? Para poder comparar si el negro es exactamente negro, si el amarillo es exactamente amarillo. Entonces tenéis esta para compararlo aquí. Tenéis también los cortes de página, ¿de acuerdo? Para ver dónde corta exactamente el libro. Y si ponéis la regla, veréis exactamente dónde va a cortar. Va a cortar ahí. ¿De acuerdo? La máquina corta ahí. Y tenemos que ver que no se quede nada fuera o no haya nada extraño. Otra parte importante es la lectura del texto, ver si todo está bien. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer una pequeña corrección en un texto. Os voy a enseñar. Aquí, por ejemplo, no se lee perfectamente, pero sobre todo aquí, ¿de acuerdo? Vamos a limpiar un poco este fondo para que este texto se lea perfectamente. Entonces ya sabéis, los colores, hacer una referencia sobre todo al negro, que ese negro perdón, que ese negro que está aquí sea igual que el negro que tenéis, por ejemplo, en este caso el que tengo yo de los bordes de la línea, y que los colores se reflejen perfectamente el original. En este caso está un poco más oscuro, pero porque lo he aumentado yo, ¿de acuerdo? En el Photoshop, pero es bastante fiel. Incluso está un poquito aumentado, si lo ves, el rojo y quizás un poco el amarillo también, ¿de acuerdo? Serían las pruebas de impresión. Una vez que tengamos que le demos el OK, que hagamos las últimas correcciones, este sería ya el proceso final. Como veis, aquí ponen pruebas de impresión, y esa sería la primera prueba de impresión. Normalmente no se hacen demasiadas, se hace solamente una prueba, y para no gastar mucho, pues a partir de la primera prueba ya se puede realizar la impresión. Bueno, cuando hemos hablado del tamaño, se me ha olvidado comentar una cosa, que es normalmente se trabaja o al 80% del tamaño final, o al 120% entre ese margen. Esto es una regla general, es decir, hay ilustradores, por ejemplo, como Sidney Smith, que os pongo el ejemplo, que trabajan en pequeñito y después amplían muchísimo la ilustración para que el lector entre en esa textura de la acuarela. ¿De acuerdo? Es muy interesante, son experimentos, pero hay que tener un control antes de saber qué se está haciendo. ¿De acuerdo? Si no sabéis exactamente a qué tamaño hacer vuestras ilustraciones, yo no recomendaría hacer más grande de A3, porque después no tenéis que escanear. Si hacéis en digital no tenéis ningún problema, pero si hacéis en manual tenéis que escanear en 2 o 3 partes, y es un poco engorroso el proceso. Y no lo hagáis más grande del 120%, ¿de acuerdo? Porque si no vais a perder línea, vais a perder detalles. Como digo, si tenéis un control absoluto, como en este caso Sidney Smith, de lo que estáis haciendo, en este caso sí podéis experimentar lo que queráis hacer. Es decir, se puede incluso pixelar algo con una intención, pero en el caso genérico, pues os recomiendo eso, trabajar como máximo al 120%. También os recomiendo otra cosa interesante, que es incluso cuando se trabaja en digital, que es trabajar a una resolución mucho mayor de la que se va a imprimir. Como sabéis, se imprime a 300 puntos por pulgada. Si trabajáis a 350, tenéis ese espacio para, si veis que el libro va a ser más grande, ampliarlo sin ningún problema, porque si es 300 con el tamaño real y tenéis que ponerlo 2 centímetros más grande, ahí vais a perder resolución. Por lo tanto, trabajad siempre a 350 si los programas y las capas lo permiten. En el caso de Procreate o Photoshop os lo permite. Y después, al final, cuando entreguéis los archivos, si queréis, podéis reducir ese 350 300 cuando estéis completamente seguros de que ese es el tamaño real. Si no, trabajad así. Otra cuestión que yo recomiendo, pero esto no es no es genérico, es decir, cada ilustrador trabaja de manera diferente, es que trabajéis en RGB
y convertáis al final en CMYK para darle al editor los archivos en CMYK con los perfiles adecuados para la impresión. Muchos trabajan directamente en CMYK porque cuando cambian los colores saben que están cambiando exactamente. Mi consejo es tener RGB porque no se sabe, igual podéis hacer una impresión a 3 tintas o podéis usarlo para la web, es decir, da un rango mayor, el RGB tiene un rango mayor de colores y por lo tanto sí que os recomiendo trabajar RGB a 350. Pero como digo, no es una regla fija de todos los ilustradores, cada uno trabaja de una manera diferente. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Os he dejado muchos enlaces sobre concursos, sobre festivales de autoedición, sobre links donde podéis imprimir vuestro álbum para hacer la autoproducción, que yo creo que puede ser interesante. Y siempre lo que os comentaba, lo importante es el proyecto, es poner el alma en cada proyecto y nada. Nos vemos en la siguiente unidad, que será la última.